de todos estos temas que hoy nos atañen a todos nuestros clientes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a dividir la entrevista en tres grandes temas. Es una entrevista que tiene una duración de aproximadamente 40 minutos y los temas son cómo el coronavirus ha cambiado el mundo, incluyendo el tema financiero. El segundo gran tema es pues, dónde y cómo debo de invertir mi patrimonio. Y el tercer gran tema con el que finalizamos es hacia dónde va. Entonces, partiendo, Héctor, de cómo el coronavirus ha cambiado el mundo, incluyendo a nuestro sector, la primera pregunta que me gustaría que nos contestes es, ¿cómo ves o qué esperas de los mercados financieros, de las economías hacia adelante? ¿Va a ser una recuperación rápida? ¿Va a ser una recuperación no tan rápida? Hay este debate en los mercados. ¿Cuánto tiempo va a durar esta recuperación? Bueno, primero que nada, agradecer a todos nuestros amigos, clientes que nos acompañan, a Luis y a Julio por organizar esta pequeña conversación, esperando que todo el mundo se encuentre bien. Creo que la idea es pues tratar de, si no de confundir más a la gente, tratar de apoyar un poquito en lo que estamos viendo. ¿Qué vemos? A tu pregunta, Julio. La verdad es que estamos en un mundo que cambió dramáticamente, ¿no? Si nos echamos para atrás un par de meses, a mediados de febrero, y alguien nos hubiera dicho que para principios de mayo íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo, me atrevo a decir que nadie lo hubiera pensado y que no estaba en las expectativas ni más pesimistas que cualquier analista o economista pudiera haber hecho. Estamos ante nuevos paradigmas, estamos ante un cambio brutal que está haciendo repensar muchas industrias, economías y formas de vida en el planeta. Y la verdad es que el que se atreva a decir qué va a pasar con exactitud, yo creo que estaría cometiendo un error, porque lo primero que hay que entender es que hoy hay muchísima incertidumbre y que no se ven claras las cosas. Estamos ante algo otra vez extraordinario que no habíamos ni pensado. ¿Qué creo yo que podemos ver? Primero que nada, a partir de que hoy la sociedad está confundida, muchísima información, de repente a medias, de repente falsa, y hay miedo, hay mucho miedo en la sociedad. Claramente las economías se frenaron de golpe, empezaron en Asia, después en Europa, la economía americana y por consiguiente la economía mexicana, pues un frenón en seco, ¿no? Ya ni hablar de lo que han sido los números, y creo que lo que vamos a seguir viendo los siguientes días van a ser noticias de muy malos números, por lógica, porque la economía está parada. ¿Qué debemos de esperar? Yo creo que hay que verlo esto con dos tipos de escenarios. Yo creo que un escenario debería de ser, yo le llamo el optimista. Es un escenario donde se piensa que se puede llegar a tener una medicina o una vacuna para finales de este año, con lo cual pues la normalidad estaría regresando durante el 21, el año que entra, o bien un escenario pesimista es que no se pueda conseguir esta medicina o vacuna y por consiguiente tuviéramos 2 o 3 años con un escenario similar a lo que hemos estado viviendo, con aperturas, ¿no? Yo me voy a concentrar en el primero, que es el escenario optimista, que creo yo es el más factible. El nivel de inversión que hay hoy en el mundo para tratar de conseguir una solución al problema de salud es brutal. Hay avances, todos los días hay noticias. Son cosas que toman tiempo,
por lo cual mi expectativa es que pudiéramos estar oyendo buenas noticias para finales del tercer trimestre, principios del cuarto, y que realmente una solución existiera en el mundo por ahí de finales o mediados del primer trimestre del año que entra. ¿Qué nos lleva en este escenario? Que vamos a empezar a ver, ya empezamos a ver en algunos países, por ejemplo, China fue el primero, estamos viendo en caso de Europa que empiezan aperturas paulatinas, pero todavía con mucho riesgo, con mucho miedo por parte de la sociedad. Estados Unidos, a partir de esta semana, algunos estados han empezado a relajar algunas de sus condiciones en la parte económica y las siguientes 2 o 3 semanas van a ir tratando de hacer una apertura parcial. Vamos a entrar a mediados de junio con esa misma expectativa de optimismo de que las cosas empiezan a funcionar, que poco a poco se va regresando a la normalidad. Vamos a ver un segundo trimestre muy afectado por lo que es el mes de abril y el mes de mayo, donde básicamente el mundo estuvo cerrado. Donde se empezará a ver posiblemente a partir del mes de junio ciertos números que lleven a una ligera recuperación, pero como todavía no existe esta solución al problema de salud, pues vamos a ir viendo que va a tomar mucho tiempo, que va a ser muy gradual, va a haber ciertos sectores que van a reaccionar antes que otros. Lógicamente aquellos sectores donde hay convivio o donde se reúne más gente, pues va a tomar más tiempo, ¿no? Y lo hemos venido oyendo últimamente en las noticias, todo lo que es turismo, todo lo que son restaurantes, todo lo que es entretenimiento masivo, pues va a tomar tiempo. La gente no va a estar tranquila para acudir a ninguno de estos eventos o lugares, a menos de que encuentren una solución que les permita tener la tranquilidad de que no pueden salir contagiados. Entonces, creo que el segundo trimestre va a ser un trimestre muy malo, con números bastante negativos. Empezaremos a ver un repunte de la actividad en el tercer trimestre y una recuperación un poco más extendida para el cuarto trimestre, sobre todo si ya viene acompañada de una noticia positiva en la parte de salud. Pero aún así creo que dentro de lo que estamos viviendo va a haber industrias ganadoras, industrias que van a perder. Es increíble los datos que hemos estado viendo. 30 millones de gentes en Estados Unidos en el desempleo en las últimas 6 semanas. Un dato que nunca se había visto, ¿no? Y en nuestro país no va a ser diferente. Los estimados al día de hoy es de que podríamos estar teniendo un desempleo en todo el año de entre 1.2 y 1.5 millones de gentes, que es una barbaridad. Si de por sí ya veníamos en un proceso de desaceleración en la economía, pues esto realmente viene a darle un golpe brutal a muchos negocios, ¿no? La poca acción por parte del gobierno en cuestión de apoyo al sector empresarial, al sector económico, pues no está apoyando en nada. Hemos visto que en el resto del mundo todos los gobiernos han traído planes extraordinariamente agresivos de apoyo, inyectando cantidades brutales de dinero, que después tendrá esto consecuencias en el largo plazo por los apalancamientos que están sucediendo. Pero la verdad es que se han enfocado en dar una solución o al menos un colchón al problema económico de corto plazo. Y en este país, al no ver eso, creo que se va a sentir mucho más profunda la caída económica y sobre todo en ciertos sectores que son los más desprotegidos. Entonces, mi impresión es que vamos a ver una recuperación gradual que se empezará a acelerar en la medida que se vaya viendo una solución al problema de salud. ¿Qué me preocuparía? Que para principios, mediados de junio, ante esta reapertura que estamos empezando a ver gradual de las economías, viéramos un repunte muy fuerte de lo que es la pandemia, porque eso llevaría a volver a cerrar mucho la actividad. Pero si se maneja de manera gradual y se va pudiendo controlar, creo que el escenario va a ser más bien una recuperación en forma de U,
que va a tener consecuencias de mediano y largo plazo en muchos sectores, como lo digo, definitivamente, pero ya sería una cuestión de ir enfocándonos en cada uno de esos sectores. Correcto. Bueno, pasando ahora al tema de los mercados bursátiles, ya nos explicaste tu visión de cómo va a venir o el tiempo que se puede tardar una recuperación en el mundo y sobre los avances que ha habido en los tratamientos o vacunas y que todavía están pendientes. ¿Qué debemos esperar de los mercados bursátiles en los siguientes 12, 18 meses? No hemos visto un rebote muy importante de los mercados en Estados Unidos de su punto mínimo, la bolsa haya tenido sus movimientos aquí en México, pero ¿qué esperar de los mercados bursátiles? Y la pregunta es muy complicada, Julio. Otra vez, partamos del punto de que no sabemos bien qué está pasando y qué va a pasar. Hay tanta incertidumbre y tanta falta de conocimiento de la parte de salud que es muy complicado poder hacer un vaticinio de lo que puede pasar en la parte económica y más aún de mercados, que los mercados tienden a moverse en anticipación y mucho por el sentir de la gente. ¿Qué hemos visto? Vimos primera reacción ante lo que fue la realidad de la pandemia, fue pánico en los mercados, vimos una caída brutal en una velocidad impresionante. En marzo se tocaron valuaciones mínimas en el mercado americano principalmente, y después de allá para acá hemos visto una recuperación gradual que hasta ha sorprendido en su fuerza a muchos economistas y analistas del sector. Es más, acabamos de terminar el mes de abril con rendimientos históricos, ¿no? Lo que se vio de recuperación en el mes de abril en las bolsas americanas fue una locura. ¿Qué creo yo que puede pasar ante el escenario que platicábamos, que considero yo el optimista? Yo creo que los mercados hoy están en un rango de trading. Me atrevería a decir que en el momento están en el punto alto. No me extrañaría ver una ligera baja o ajuste en las siguientes semanas después de este periodo de resultados que han estado saliendo por las compañías, que durante el primer trimestre todavía no presentan el efecto tan brutal del cierre de los negocios que se va a dar más en el mes de abril y mayo. Pero creo que las expectativas de una recuperación rápida están hoy muy metidas en lo que es el mercado. Pero hay que considerar que conforme van pasando las semanas y más se vaya abriendo la economía y los diferentes sectores, pues va a seguir este sentimiento de que las cosas empiezan a mejorar. Por lo cual, por eso digo que yo siento que los mercados americanos principalmente van a estar en un rango que, si bien pueden tener pequeños ajustes, pero van a estar en un rango similar, 5%, 10% máximo, con las volatilidades que hemos visto últimamente. Ya no nos extraña decir estos porcentajes que son una locura, pero en un rango similar por donde andamos. Todo mayo, junio va a seguir este optimismo, esta apertura, la gente pensando que las cosas empiezan a regresar a la normalidad. Me preocupa que una vez que entremos en el tercer trimestre, vamos a empezar a ver la realidad del efecto económico. Y ante una expectativa adelantada, que es lo que yo siento que hay hoy en el mercado americano, si llegamos a meses de agosto o septiembre y empezamos a ver que va más lento de lo que se esperaba, que posiblemente se va a dar en muchas industrias, ¿no? Para que la gente empiece otra vez a viajar en cuestión de turismo, en aviones, para que acudan a restaurantes, para que vayan a conciertos, va a tomar su tiempo. Y esto lo que creo que va a pasar es que podríamos estar viendo un ajuste más importante en algún momento del tercer trimestre. Después de eso creo que vamos a estar
entrando de lleno a lo que va a ser el ambiente político en Estados Unidos ante la elección que será en noviembre. Y una vez que pasen las elecciones, podríamos ver un ligero repunte de los mercados, ahora sí, con mejores noticias en la parte de salud y ante una expectativa de que la actividad va a regresar a su normalidad en el año 21, a más tardar en el 22. Otra vez, va a haber ganadores y va a haber perdedores, y hemos visto el comportamiento de los mercados. Las empresas tecnológicas han tenido una apreciación brutal, van arriba en lo que va del año, no se vieron afectados por la parte de la pandemia, pero tenemos otros sectores como es el de energía, el petróleo ha caído brutalmente, todos lo sabemos, como es el de las aerolíneas, como es el de los hoteles, el negocio inmobiliario, que se ha visto bastante afectado. Los mismos bancos están con descuentos importantes. ¿Por qué? Porque se espera que lo que sigue es que vienen problemas económicos en muchas empresas y esto va a tener un efecto claramente en los balances de muchos bancos, ¿no? Pero para final del año lo que vamos a ver es una recomposición de portafolios donde la gente vaya tomando utilidades en muchas de las empresas que han tenido las apreciaciones y empezando a migrar a estos sectores o segmentos que presentarán una recuperación en los siguientes 12 a 18 meses. Si tú me preguntas cómo lo veo yo a 18 meses, la verdad es que creo que es una buena oportunidad de compra, ¿no? Si bien mucho va a cambiar, creo que si no hemos aprendido muchas cosas en estos mes y medio o 2 meses de encerrón, de nada habrá servido. Creo que la manera de hacer las cosas para muchos nos ha sorprendido. Yo estoy impresionado que, por ejemplo, en el caso de nosotros, el 90% de la gente está trabajando desde sus casas, ¿no? Y si me hubieran preguntado en febrero que si estábamos listos para esto, pues hubiera pensado que no estábamos en la capacidad de hacer eso, y la verdad es que ha funcionado muy bien todos los sistemas y no creo que seamos el caso único, todo el mundo está igual. Entonces esto va a llevar a patrones de comportamiento distinto, de relaciones distinto, de convivio, y habrá que estar muy de cerca, haciendo un análisis importante para ver quiénes van a ser los grandes ganadores y perdedores en los mercados. Y aquí, cuando te hablo de esto, es en los mercados internacionales. Yendo en específico al mercado mexicano, desafortunadamente, y otra vez, como decía hace un momento, pues creo que a la falta de factores de apoyo, los mercados van a tomar posiblemente un poco más de tiempo. Aún así, creo que las grandes empresas tienen la solidez y van a tener el apoyo de las instituciones financieras para poder salir y recuperar, pero creo que sí van a tomar un poquito más de tiempo. Fíjate qué tristeza, ¿no? El actual gobierno trae una filosofía de decir, no quiero apoyar a los grandes, sino me quiero concentrar en los de abajo y quiero distribuir mejor los ingresos en este país. Y al no actuar, lo que está haciendo es que en una situación de crisis grave, los más afectados van a ser los de abajo, porque los de arriba van a tener los recursos para poder salir. Entonces, lo que se va a lograr a final de cuentas es contrario a lo que estuviera deseando el gobierno actual, que es lograr más equidad en la distribución de los ingresos. Pero bueno. Ok, ahora vamos a pasar ya terminamos el primer tema. El segundo tema, que es dónde y cómo debo de invertir mi patrimonio. Ahora viene la pregunta, en términos muy generales, de invierto en acciones de México, con horizontes de inversión de largo plazo, invierto en acciones en el extranjero, compro renta fija en pesos, puedo comprar renta fija en dólares, o qué otros activos puedo comprar. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi patrimonio? ¿O qué debería de hacer? Mira, cada gente es diferente, ¿no? El poder hablar de términos generales cuando hay gentes que tienen una aversión al riesgo y otras que son más aventureras, pues es complicado.
Yo creo que lo que nos enseña esta crisis es, uno, la diversificación es importantísima, ¿no? No podemos pensar que invertir es estar en un banco, en un papel a un día, porque eso no es invertir, ¿no? Y es más, muchas gentes no se dan cuenta que esto puede conllevar hasta mayores riesgos, porque en estas nuevas épocas, si el banco tiene problemas, pues no va a haber mucho apoyo para ellos, y eso podría conllevar riesgos. Entonces yo creo que la primera tesis sigue siendo: hay que diversificar. Segundo, hay que asesorarnos. Y creo que es una de las funciones importantes de Actinver y del grupo, ¿no? Dependiendo del perfil que cada uno tiene, creo que tienen que buscar cuáles son aquellos productos o inversiones que más son de acuerdo a sus características. Y cuando hablo de esto es, sobre todo, cuánto puedo aguantar yo el riesgo o la volatilidad. Porque hay gentes que les encantaría ganar mucho, pero cuando compran una acción y se cae, les entra el pánico y salen corriendo a venderla. Entonces, claramente, eso no es para ellos. Sí creo que el mundo en el proceso anterior iba hacia una globalización. Difícilmente vamos a lograr echar para atrás todo esto. Sí creo que en el futuro cercano se va a frenar ese proceso de globalización y vamos a ir más a un mundo de regionalización. Pero en términos de inversiones, el mundo es global y creo que hoy debemos de buscar poner nuestro dinero en aquellos lugares que primero nos presenten mejores oportunidades de crecimiento, y en aquellas industrias que nos conlleven a que nuestro dinero rinda más. Claramente, con esto, ¿qué quiero decir? Que yo creo que un portafolio adecuado debería estar en una buena proporción invirtiendo, sí, en el mercado americano, o en algunos otros mercados. Creo que un portafolio con una visión de mediano y largo plazo debería de tener una parte importante de su composición en Asia. Hay que tener cuidado también. Cuando hablamos del mercado americano, yo estoy hablando ahorita de acciones, porque con tasas en los niveles tan bajos como están, pues lo que no queremos es ir al mercado americano a comprar bonos cuando las tasas están en cero, porque lo que puede suceder una vez que pasemos el problema del problema de salud y el problema económico, es que las tasas de interés van a regresar y van a empezar a subir. Y si invertimos en un momento donde las tasas estaban hasta abajo, esto nos va a conllevar a pérdidas. Entonces yo sí creo que en el caso de la diversificación, tener un portafolio diversificado de acciones en Estados Unidos es muy importante. Tener una composición también de mercados a través posiblemente de un fondo de ETF de Asia, con una visión de largo plazo, también es muy importante. En México creo que las tasas siguen siendo muy altas, nos pagan un premio. Creo que en los siguientes meses, conforme el problema económico vaya floreciendo, vamos a ver que las empresas van a tener que pagar premio para poderse financiar, y esto presenta una oportunidad increíble para el inversionista que está en pesos, ¿no? Porque vamos a poder aprovechar unas grandes tasas de interés. Aun cuando el Banco Central esté en un proceso de bajar la tasa, los spreads se van a estar abriendo y eso nos va a permitir tener premios importantes que nos permitan tener buenos rendimientos. Entonces, una composición, yo diría, de un portafolio que esté bien diversificado, que tenga una parte de tasas local, una parte externa, posiblemente en los mercados de capitales, y a lo mejor ya jugar muy específicamente en la parte local en algunas acciones que creo que están extraordinariamente subvaluadas. Aquí otra vez, como decía, para aquellos que son más aventureros, que les gusta el riesgo y con una visión mucho más de largo plazo, porque va a tomar más tiempo la recuperación. Y por último, yo sí creo que una vez llegando al tercer, cuarto trimestre, y miren que ya ha venido subiendo desde ahorita, creo que un componente de seguro que debe de tener siempre, bueno, más en estas épocas,
un portafolio debe ser un componente en oro, porque ante el estímulo tan importante que han soltado los bancos centrales, quiero decir, la cantidad de dinero que han inyectado a sus economías, posiblemente vamos a ver procesos inflacionarios a futuro, ¿no? Y el oro puede tener un efecto de defensa, no solo en procesos inflacionarios, sino también en procesos donde entremos en unas recesiones en ciertos segmentos. Entonces, yo creo que para cómo está el mundo, el oro, que siempre ha sido visto como un instrumento de protección, debería ser un buen holding hoy en algún portafolio. Okay. Ya platicamos de dónde invertir. Ahora, la pregunta que yo te haría, Héctor, es, ¿qué ofrece Actinver? ¿Qué le ofrece Actinver a los clientes? Bueno, yo creo que lo primero que ofrecemos es entender la necesidad del cliente y poder asesorarlo dependiendo de sus necesidades, ¿no? Gracias a Dios hoy tenemos una estructura y todos los sistemas que nos han permitido dar un servicio a la clientela con una variedad importantísima de productos, ¿no? Productos propios y productos de terceros. Tenemos fondos que invierten desde lo más sencillo, que es en el mercado de deuda gubernamental de corto plazo, que invierten en bonos corporativos de buena calidad. Tenemos fondos que invierten en moneda extranjera, en dólares. Tenemos fondos que invierten en la bolsa americana, en las principales empresas globales. En fin, tenemos una variedad de fondos con distintas características que permiten a la gente el poder escoger los temas en los que quieren invertir sin tener que tener el expertise de escoger exactamente en qué acciones o en qué instrumentos, porque eso lo hace un grupo dedicado a eso. Y muchos de estos instrumentos, por ejemplo, los fondos que tenemos que invierten en mercados extranjeros, son administrados por compañías extranjeras, ¿no? Entendemos que somos buenos para México, nuestras limitaciones, y por lo cual hemos forjado alianzas y asociaciones con compañías de primer mundo que nos permiten tener acceso a estos manejadores que tienen esa ventaja, que nos permiten tener inversiones que de otra forma no podríamos llegar a ellas. Tenemos acceso a todo tipo de bonos. Somos una de las instituciones que se ha enfocado más en los últimos 5 años a apoyar a empresas a traer bonos al mercado. Y esto es algo bien interesante, ¿no? Porque en un banco, el negocio es, el banco te paga a ti a través de un pagaré y agarra ese dinero y va y se lo presta a una empresa. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer mucho es ir directo con la empresa y decir, ¿por qué en vez de ir con el banco no emitimos un bono y en vez de que te cruce el banco y ellos se lleven un spread, se lo estamos permitiendo ofrecer a los clientes? Y ha tenido mucha aceptación y hemos venido creciendo en los últimos 3, 4 años de una manera importante, y nuestros clientes han venido entendiendo el concepto de comprar bonos, que quiere decir que le estás prestando a esa empresa, pero te estás llevando el rendimiento completo en vez de que el banco se lo quede, ¿no? Y creo que es un mercado que tiene un potencial bárbaro si lo seguimos explotando. Entonces tenemos eso. Yo me atrevería a decir, tenemos de todo, ¿no? Desde lo más sencillo, que es operación bancaria transaccional, hasta asesoría en cuestiones de herencia fiscal, inversiones con beneficios fiscales, planeación, todo tipo de gama de instrumentos, que muchas veces cuando hablas de todo esto lo único que logramos es confundir más a la gente, ¿no? Pero al final de cuentas, el punto importante, y regreso, es damos asesoría dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Y ahí es donde nos tenemos que seguir enfocando. Sé que hay mucho que mejorar en esto, sé que es un reto todos los días. Sé que ahora con todas estas nuevas tecnologías y lo que hemos experimentado en el último mes y medio,
ha sido grandes avances, pero tenemos que seguir trabajando mucho en esto para poder hablar el mismo idioma de manera sencilla y que los clientes puedan entender primero qué estamos queriendo decir, nosotros entender las necesidades del cliente y por eso poder proponer soluciones fáciles y que conlleven a dar los resultados que esperan y que pusieron como objetivo los clientes. Ok, y ahora ya terminamos la sección 2, que era cómo y dónde debo de invertir mi patrimonio. Y ahora a todo el público y a todos nuestros clientes les digo que el día de hoy estamos cumpliendo 10 años de haberlos colocado. Me acuerdo hace 10 años cuando fuimos a la bolsa a dar el timbrazo. Y mi pregunta sería, ¿cómo has visto, cómo ha evolucionado Actinver en estos 10 años de estar clientes? ¿Cómo hemos evolucionado? ¡Wow! Salimos a 10.75 y traíamos un número de acciones superiores a lo que hoy traemos. Hoy la acción cerró en 9.30. Imagínate eso, ¿no? Yo creo que salimos un poquito antes de lo que debimos de haber salido. Honestamente, pudimos haber esperado un año más para haber hecho la compañía pública y eso a lo mejor nos perjudicó al principio. Pero un poquito el tema era que si nosotros somos un promotor e impulsor del mercado de valores, pues no podíamos ir con otras compañías a decir, sal al mercado si nosotros no poníamos el ejemplo. Y eso fue lo que nos llevó a hacernos públicos. Y ha sido una experiencia muy interesante, no del todo satisfactoria para los inversionistas, tengo que aceptar, y esa es una chamba que tenemos pendiente y que tenemos que seguir trabajando en mejorar la liquidez de la acción y sobre todo la evaluación de la compañía, ¿no? Te puedo decir que en 10 años nuestros ingresos crecieron más de 5 veces, nuestra utilidad creció más de 3 veces, y la composición del negocio tuvo un giro dramático, ¿no? De ser un negocio en el 2010 que estaba enfocado principalmente al manejo de fondos y a la operación y ejecución de mercados a través del vehículo de la casa de bolsa. Hoy somos totalmente una foto distinta, ¿no? Hoy seguimos teniendo un negocio de manejo de activos, de fondos importante, pero ya solo representa el 30% del negocio del grupo. Un negocio muy importante es la banca privada, personas físicas, donde hemos venido creciendo de una manera brutal, donde somos posiblemente una de las 5 bancas privadas más grandes de este país en términos de clientela, de penetración y de distribución en cuestión de productos. Tenemos una de las principales bancas de inversión en este país también, donde somos uno de los jugadores más activos, como decía hace un momento, en la parte de colocación de deuda. No hablemos ahorita de la parte de capitales porque el mercado ha estado muy cerrado y es una tristeza. El mercado en los últimos 3, 4 años, en vez de haber crecido, ha venido decreciendo de una manera importante. Siento que todavía hay un potencial y creemos que lo que puede venir en los siguientes años puede ser muy beneficioso y más, sobre todo en este tipo de coyunturas como estamos viviendo. Es paradójico, cuando más hemos crecido como grupo ha sido cuando hemos estado o hemos salido de alguna de estas crisis. Por ejemplo, en el 2008 con la gran crisis, pues en el 2009 estábamos haciendo una adquisición que fueron los activos de Prudential, ¿no? Y eso nos dio un impulso muy importante. Entonces, la verdad es que estamos viendo las oportunidades, los cambios de modelo que están sucediendo de manera dramática hoy por hoy, la plataforma de Bursanet que ha venido creciendo y que seguimos teniendo que mejorar mucho, sobre todo más en materia de hacer, dar asesoría, análisis, contacto con oportunidades. Traemos otro proyecto que es DIN, que también viene creciendo de una manera importante para gente que tiene mucho menos
conocimiento en materia de inversiones, pero que quiere empezar a crear sus cuentas de inversión. Y la verdad es que estamos optimistas en lo que puede ser para el grupo los siguientes años, pero regresando a la pregunta, ¿cómo hemos cambiado? Ha sido un cambio brutal, ¿no? Hoy somos, me atrevo a decir, uno de los principales bancos de inversión de este país, que está enfocado en el negocio de banca privada y en el negocio de la empresa mediana y grande a través de sus distintas áreas de atención. Ok. Bueno, ya platicamos de los últimos 10. Mi última pregunta, Héctor, sería, ¿dónde quieres ver a Actinver en los siguientes 10 años? Creo que tenemos que crecerlo todavía mucho, Julio. No, creo que la oportunidad es clara. Lo que se ha invertido en los últimos 3, 4 años en materia de tecnología, de infraestructura, hoy todavía no se ve reflejado totalmente en los números. Creo que lo que tenemos que hacer es ejecutar correctamente el plan de crecimiento, ejecutar perfectamente el plan de atención y asesoría a los clientes. A final de cuentas, vivimos por los clientes y existimos por los clientes. Entonces, tenemos que concentrarnos en mejorar la atención a todos nuestros clientes, en mejorar su experiencia de trato con nosotros, aprovechando todos estos nuevos productos, tecnologías, vehículos, en este mundo de tanta incertidumbre, donde vemos que empresas como Amazon resurgen y todo, y que la gente se pregunta cómo puede tener acceso a eso. Nosotros debemos de ser el jugador clave. A mí se me hace increíble que hoy en México mucha gente con dinero sigue teniendo pues, sus grandes ahorros en un banco tradicional donde básicamente le cobran por tener ahí el dinero, ¿no? Y creemos que las nuevas generaciones van a estar solicitando muchos de estos nuevos servicios, y la verdad es que yo creo que hoy tenemos el mercado, la plataforma y el grupo de gentes adecuado para poder seguir en este proceso de crecimiento. Me gustaría ver a Actinver como el principal banco de inversión de este país en los siguientes 10 años. Y si me preguntas, pues tenemos que seguir creciendo a un ritmo de duplicar el tamaño del grupo cada 3 años, lo que me llevaría a que Actinver tendría que ser sustancialmente más grande en 10 años de lo que es hoy. Ok, y seguramente lo vamos a lograr. Héctor, bueno, con esto damos por concluida la entrevista. Muchas gracias. Vamos ahora a pasar a la sección de preguntas y respuestas que va a coordinar Luis. Luis, adelante. Por favor. Gracias, sí, ha estado muy participativo la audiencia. Hay muchas preguntas muy interesantes. De las últimas que aparecieron, todas vamos a contestar de manera individual, pero de las últimas que aparecieron que me parecen muy relevantes para el interés general, hay una que dice, y te pregunta específicamente a ti, Héctor, que si crees que esta disrupción del COVID-19 nos va a cambiar nuestro umbral de sensibilidad al riesgo y nos va a forzar a invertir de manera diferente de hoy en adelante. Mira, otra vez, yo creo que es una cuestión muy personal, ¿no? Depende mucho de lo que cada uno haya vivido en este periodo, va a ser su reacción en el futuro. Claramente, el encierro y el shock ha sido generalizado para todo el mundo, ¿no? Creo que nos trae esto una serie de reflexiones. Uno, tenemos que estar mucho más conscientes de la importancia de tener una inversión y un ahorro para que no nos vuelva a caer algún tipo de crisis no esperada y que nos agarre en una mala posición. Dos, y aquí lo hemos dicho mucho también, fuimos muy cuestionados el año pasado cuando hicimos una asociación con una compañía de seguros y me decían, ahora vas a vender seguros, y le decía, no es que queramos vender seguros, es que si vamos a asesorar en materia de un patrimonio de la gente, una de las principales cosas que tenemos que cubrir son los riesgos, y el seguro lo que nos permite es a cubrir esos riesgos. Si no tienes un seguro de vida
y te toca la de malas de ser infectado y morir, puedes dejar a tu familia sin un patrimonio con cual puedan sobrevivir, que es algo bien importante, ¿no? O bien, si no tienes un seguro de gastos médicos que te pueda permitir pasar una emergencia como la que estamos viviendo. Entonces, yo sí creo que nos debe de llevar a hacer un uso de conciencia, decir, a ver, ¿qué aprendí en este tiempo, estos meses de reclusión? ¿Qué me conllevan? Claramente en materia de crisis económica, bien se dice, en cada crisis hay oportunidades. El chiste es saberlas tomar, ¿no? Creo que van a abrirse oportunidades, creo que van a abrirse nuevas áreas de negocio, creo que va a haber oportunidades de negocios tradicionales para poder entrar, como les decía, con una visión de largo plazo. Hoy podemos estar viendo negocios en México bien interesantes, las empresas mismas que están listadas en bolsa, ¿no? A unas valuaciones abajo de valor de reemplazo. Entonces, eso lo que nos dice es que estaríamos comprando empresas o haciéndonos socios de estas empresas con unas valuaciones que si quisiéramos hacerlas nosotros solos nos costaría más. Y creo que esas son de las grandes oportunidades. Pero en cuanto a cómo vamos a reaccionar a futuro en cuestiones de riesgo, creo que ahí sí depende de la experiencia que cada una de las personas haya tenido y qué tanto miedo va a llegar a tener o no con su visión a futuro. Creo que debemos ser más previsores. En tu última parte del comentario, mencionaste brevemente lo que puede ser el resumen de las respuestas de muchas preguntas que han salido que tienen que ver con el mercado mexicano y con el mercado americano. Las preguntas van en qué sectores piensas o identificas que pueden ser buena oportunidad en este momento, los sectores que representen una posibilidad interesante de inversión y cómo identificar las empresas buenas para invertir en ellas. Mira, yo creo que hay que leer el análisis que producen todo el área de Julio aquí para estar revisando. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las empresas mexicanas que se encuentran en la Bolsa Mexicana de Valores tienen hoy balances bastante saludables, ¿no? ¿Qué hay que identificar es, oye, ¿cuál es la previsión que podemos tener de sus ventas? ¿Qué tan rápido van a recuperar sus ventas? ¿Cómo van a estar impactados sus costos y qué tanto apalancamiento tienen para ver si pueden salir de estas o no? Y lo mismo se hace en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tenemos empresas como es el caso de Apple, que pues con un valor como el que tiene y el nivel de cash que tiene, pues ¿qué le va a pasar en esta pandemia? Pues sí, sus números se van a caer, pero no se va a morir, ¿no? Si tiene exceso de cash, al revés, creo que va a terminar saliendo beneficiada porque seguro va a tener que comprar varias otras empresas o negocios en el camino. Los sectores que más se van a ver afectados de corto plazo, como decía hace rato, son aquellos donde la gente tenga miedo de interactuar. Un restaurante. Pues la gente hoy te pueden decir, ya puedes regresar a los restaurantes, ¿no? Pero no sabes cómo quieres llegar, si quieres estar muy cerca o no. Lo que hemos estado oyendo es que están empezando a abrir en algunas otras partes del mundo, pero con capacidad reducida. Lo mismo los aviones, por ejemplo, que ha sido una de las industrias más afectadas y más públicas, ¿no? Las aerolíneas que han tenido una caída brutal. Pues tienen costos muy importantes porque la mayoría de sus activos son arrendados, los aviones, y tienen costos de personal altos. Entonces tienen que seguir pagando y hoy por hoy la gente no quiere volar. Entonces esas empresas sí se encuentran en problemas serios porque en la medida que no recupere la gente la confianza de subirse al avión, pues los señores tienen gastos y tienen deudas importantes y no tienen ingresos. Si tú me preguntas, en México somos muy afines a invertir en el sector inmobiliario, a la gente le gusta mucho, se siente tranquila. El problema es invertir en aquellos procesos de desarrollo donde estás jugando con deuda o que haces una inversión importante en un inmueble con deuda y que tarda tiempo en recuperar la renta, ¿no? En ese caso yo creo que aquellos grupos que tengan menos deuda
hoy por hoy, por ejemplo, me atrevería a decir las fibras. Pues veo las fibras que tienen activos industriales sin ningún problema, porque esta es una necesidad industrial. Estamos viendo que ya se está reactivando y estas compañías van a estar pagando la renta, no hay problema. Veo aquellas que están en el negocio de centros comerciales, pues posiblemente van a sufrir un par de meses más. ¿Por qué? Porque pues, las tiendas cerraron, han estado sin ingresos, muchas de estas tiendas están sin poder pagar las rentas, entonces pues se les va a tener que dar un poco de apoyo. Pero siento a fin de cuentas que el negocio va a regresar, va a tardar posiblemente en regresar a sus números originales, me atrevo a decir que hasta un año, pero el activo ahí está y hay buenos clientes y hay mucha rotación. El negocio de oficinas va a ser cambiado, va a cambiar de una manera importante, ¿no? Yo creo que ante lo que hemos vivido, muchas empresas sí van a repensar qué tanto espacio necesitan, cuánto se puede trabajar desde la casa y cuánto no. Qué tan conveniente es tener a todo mundo juntos cuando puede pasar algún tipo de problema como el que vivimos. Entonces yo creo que dependiendo del sector vas a ver las diferentes oportunidades. En México creo que hay grandes empresas, todas las empresas que se dedican a alimentos no tienen problema, las cadenas comerciales no les veo ningún problema en la parte de supermercados. Por ejemplo, la otra vez platicaba con alguien que me preguntaba el caso Liverpool, que si bien ha tenido una caída brutal, yo creo que de corto plazo Liverpool se va a ver afectado por el cierre de las tiendas, va a empezar a recuperar, pero la realidad es que su modelo de negocios se está viendo muy afectado por lo que es el comercio electrónico. En otras partes en Estados Unidos, para ser exactos, este tipo de negocios han sido muy afectados y hemos oído en las últimas semanas que varias de estas compañías se han declarado ya en bancarrota porque el comercio electrónico iba a una velocidad mucho más rápida de lo que estaba teniendo impacto aquí en México. Pero a través de la fuerza de estos últimos 2 meses, el comercio electrónico en México se detonó a una velocidad brutal. Entonces, creo que eso va a presentar un reto importante para cadenas, como digo, el caso de Liverpool, ¿no? Otra de las acciones que me gusta y que ha sido muy cuestionada es Alsea, y sobre todo porque traían un nivel de deuda porque habían estado comprando algunos negocios. Compraron Vips aquí hace más de 4 años, habían comprado negocios en Europa, pero la composición de su cartera de negocios, de sus ingresos, me gusta mucho, ¿no? Y claro, se van a ver muy afectados, traen un nivel de deuda que se podría considerar alto, pero creo que es manejable. Y son negocios que una vez que se reabran la economía, van a reactivarse muy rápido en la mayoría de sus casos, ¿no? Las pizzas pues son por entrega a domicilio, los cafés es de poca interacción y entrada por salida también, y han cambiado mucho el modelo. Y a través de muchos de sus otros negocios empiezan a concentrarse más en la parte de entrega a domicilio, delivery y este tipo de conceptos, con lo cual creo que es una buena apuesta en el mediano plazo. Muchas gracias. Hay muchas preguntas también que tienen que ver con la expectativa del tipo de cambio en general. Aquí, El que se atreva a decir dónde va a terminar el tipo de cambio, creo que estaría loco. Ahora me voy a atrever y voy a decir algo políticamente no correcto. Mi impresión, y es muy personal, Héctor Madero, creo que el tipo de cambio va a terminar el año entre 25 y 26 pesos. Nuestro analista, nuestro economista lo estima abajo de 23.50. Yo creo que vamos a terminar entre 25 y 26 pesos el año. Pues ahí está. Hay muchísimas preguntas. En realidad, es un esfuerzo de tratar de sintetizar algunos intereses, pero a todas les daremos seguimiento. Y bueno, les agradezco a Héctor, Julio, la participación, a todos ustedes que se conectaron. Muchísimas gracias. Le daremos seguimiento a sus inquietudes. Hay varias inquietudes también de algunos activos que se mencionaron, por ejemplo, el tema del oro. Les recuerdo que en Bursanet tenemos listados
varios ETFs, tanto directos o indexados o apalancados, que tienen que ver con oro. También tenemos ETFs regionales, en el caso de Asia, y tenemos fondos de varios tipos discrecionales, etcétera. También ha habido inquietudes ahí de si hay más cursos. Nosotros tenemos tutoriales, también tenemos muchas listas de análisis, trade alerts, etcétera. Entonces, pues, suscríbanse a estos, les mandaremos la información, así como esta presentación, a todos los asistentes, la grabación y información de dónde pueden acceder a esta información y suscribirse. Y les agradezco mucho, la verdad es interesantísimo el momento por el que estamos pasando, inaudito, y hay que, pues, tratar de cuidarnos, sacar lo mejor de esto, y como decía Héctor y Julio, pues aprender de esta experiencia y poder hacer las decisiones más inteligentes posibles. Muchas gracias a todos, le daremos seguimiento, y pues gracias Héctor, gracias Julio. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.